Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el primer vídeo del canal. Antes de comenzar os voy a explicar pues qué es lo que vamos a subir en este canal, ¿vale? En este canal básicamente habrá un vídeo 2 a la semana. Uno de esos vídeos será el jueves o el viernes, ya veré cuándo, resumiendo las noticias de la semana, ¿vale? No solo va a ser un resumen, sino que voy a dar mi opinión, voy a añadir contexto si es necesario, voy a complementar con algunas otras noticias y juntarlas todas porque se añade contexto entre ellas y bueno, y lo dicho, en mi opinión y una explicación más extensa, ¿no?, de la noticia. Habrá noticias que no requieran de eso, otras que sí, eso ya depende de cada noticia, ¿vale? Pero eso habrá un vídeo seguro a la semana. Luego habrá otro vídeo, ¿vale? Como como el que vais a ver hoy. En el caso de hoy es el organigrama de Aston Martin, en otro puede ser las mejoras de Aston Martin, no sé qué, otro estreno del túnel de viento de Aston Martin, ideas que tenga, por ejemplo, habrá predicciones. Voy a hacer un vídeo de predicciones. El próximo vídeo, de hecho, será de predicciones, ¿vale? Y haré otro después de los test. Y compararé y explicaré por qué hago el cambio en el caso de haber algún cambio. Es decir, si yo pongo en el vídeo del próximo día a Williams noveno y después de los test lo pongo quinto, pues diré, pues mira, pongo quinto porque en los test pasó esto, o hay esta información, o hay estos rumores, o hay estas sensaciones, ¿ok? Así que bueno, ya sabéis de lo que va el canal. También puede que suba algún directo, ¿vale? Editado, lo recortaré para que sea más ameno y no tengáis que estar ahí sumando 5 segundos o saltándoos tal. Entonces, bueno, si os mola esta idea, si os mola mi contenido, si queréis enteraros de las noticias que vayan saliendo, sobre todo Aston Martin, etcétera, etcétera, suscribiros, que a diferencia de Twitch aquí es gratis y además os sirve para que os avise de que subo vídeo. Y muy importante, y por favor, darle like a este vídeo, ¿vale? Porque si le dais like, como que es como una especie de retweet pequeñito, por así decirlo, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, bueno, vamos a empezar. Gente, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Que comprar una pizarrita para que entendáis mejor lo que os quiero explicar y sea más visual, aunque podría hacerlo con gráficos y tal, pero no me da la gana. Este es el organigrama que estaba en Aston Martin hasta hace, nada, 2 semanas. En la cabeza, todos lo conocéis, Lawrence Stroll. Luego llega Andy Cowell, que se pasa unos meses analizando el equipo y luego toma una serie de decisiones. Debajo de él estaba Mike Crack. Y luego en la misma línea estaban todos estos: Forbato, Bell, Fallows, McCullough, Alesi y Blanding, ¿vale? No sé si me falta alguno, pero bueno, dejarlo en comentarios si me falta alguien. Igual es probable que me falte alguien, pero bueno. La idea que os quiero transmitir es: esto es lo que había antes, ¿vale? Y vamos a desgranar las decisiones que toma Andy Cowell, pero antes de eso vamos a ver quién es cada uno, ¿vale? Aunque los conozcáis, a la mayoría, vamos a desgranarlos más profundamente, ver de dónde vienen, porque me parece importante y necesario para entender ciertas decisiones que toma Andy Cowell, pero también cierta tendencia que estaba teniendo Aston Martin hasta ahora. Empezamos con la cabeza de la serpiente, ¿no? La cabeza de Aston Martin. De él, de hecho, nace Aston Martin como equipo de Fórmula 1, claro, por supuesto. Lawrence Stroll. Todos lo conocéis, empresario multimillonario canadiense que se inicia en el mundo de la moda siguiendo los pasos de su padre, Leo Strulovich. Invierte en marcas como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, etcétera, etcétera. Lawrence es un apasionado del mundo del motor, de hecho tiene una colección de Ferraris extremadamente valiosa y es dueño de un circuito en Canadá, no el circuito donde va la Fórmula 1, es otro circuito, el circuito de Mont-Tremblant, creo que se llama. En 2018 encabeza un consorcio en el que adquiere el equipo de Fórmula 1 Force India y lo renombra a Racing Point, ¿vale? De eso todos acordáis. Y luego, posteriormente, en el año 2021, lo cambia a Aston Martin Fórmula 1. Vamos a empezar primero por quiénes se van de Aston Martin. ¿Qué decisiones ha tomado Andy Cowell y quiénes se van? Pues bien, los que se van son Dan Fallows, McCullough y Mike Crack, entre comillas, o sea, con asterisco. Mike Crack no se va de Aston Martin, ¿vale? Lo explicaré ahora. Vamos a empezar primero con este señor, Tom McCullough. Tom McCullough es un ingeniero británico que inicia su andadura en la Fórmula 1 en el año 2002 en Williams, donde empieza como ingeniero de datos y posteriormente como ingeniero de carrera. Trabaja con Hülkenberg, con Barrichello, con Bruno Senna, etc. Luego ficha por Sauber, en el que es
jefe de ingeniería de pista y al año siguiente ficha por Force India, que ya sabemos, como hemos visto, que es el equipo que adquiere Lawrence Stroll para convertirlo en Racing Point y posteriormente Aston Martin. Vale. Allí consigue 2 cuartos puestos en el campeonato de constructores en 2016 y 2017 y una victoria en el año 2020. Posteriormente, pues se convierte en Aston Martin, el equipo, etcétera, etcétera. O sea que Tom McCulloch lleva en Aston Martin desde el año 2013. No era Aston Martin como tal, pero es el equipo que adquiere Lawrence Stroll y donde empieza a formarse la base de Aston Martin. O sea, lleva mucho tiempo en el equipo. Y sí, consiguió una serie de cuartos puestos y todo lo que queráis, pero sabemos cómo fue. Copiaron al Mercedes, etcétera, etcétera. Y luego en el año 2023, lo mismo. Llega Dan Fallows, copiamos. Bueno, el caso, que es una persona que ha estado mucho tiempo en Aston Martin en un rol de director de rendimiento y, bueno, no ha dado sus frutos, digamos, ¿no? Muchos años y no ha dado sus frutos. Ahora entenderemos el por qué se ha mantenido durante tantos años. El siguiente en la lista para explicar es Dan Fallows. Dan Fallows, al igual que Tom McCulloch, inicia su andadura en la Fórmula 1 en el año 2002, cuando lo ficha Jaguar como aerodinamista senior. En 2006 le ficha a Red Bull como ingeniero de aerodinámica y posteriormente, por un talento que veía en él Adrian Newey, le ponen de jefe de aerodinámica en Red Bull, donde se mantiene 15 años. 15 años en Red Bull y luego lo ficha Aston Martin. Llega a ser el pupilo de Adrian Newey, llega a ser su protegido. O sea, Adrian Newey ha sido su maestro durante todos esos años y le tenían estima. Y bueno, llega a Lawrence Stroll, lo ficha y ocurre una cosa, que Dan Fallows se lleva las ideas que tenía Adrian Newey a Aston Martin y el AMR23 nace muy bien, todos lo sabemos. Y se rumorea que esto no le sentó nada bien a Adrian, que bueno, es una persona muy íntegra, de hecho el Guardian lo está cumpliendo a rajatabla y le molestó mucho. Le molestó mucho y se rumorea también que uno de los motivos, además del pobre rendimiento que ha tenido el Aston Martin en desarrollo estos últimos años, de su salida es una decisión de Adrian. Pero bueno, eso lo veremos más tarde. Ahora toca hablar de Mike Krack, la tercera persona en esta ecuación. Mike Krack comienza su andadura en la Fórmula 1 en el año en el que yo nací. O sea, es un veterano totalmente, en el año 1998 en BMW, como ingeniero de pruebas. Luego en el 2001 ficha por Sauber, que posteriormente sería BMW Sauber, donde asciende progresivamente. Primero es ingeniero de análisis de datos y luego es ingeniero de carrera de Felipe Massa. Luego ya se convierte en jefe de equipo cuando BMW se junta con Sauber. De hecho, un dato curioso, fue la persona que estuvo en que dirigió la primera sesión de Sebastián Vettel en la Fórmula 1. Luego se va al DTM, a la Fórmula E, un montón de historias. La Porsche Cup, etcétera, etcétera. Es decir, se diversifica, es jefe de equipo de distintos tipos de equipos de la competición del motorsport, que son todos diferentes, entonces adquiere mucha experiencia, mucho conocimiento y ya llega a 2022 y lo ficha a Lawrence Stroll para Aston Martin, sustituyendo a Otmar Szafnauer, que todos lo conocemos, ¿verdad? Y ahí dura en ese puesto hasta el año 2025, hasta hace una semana. Llega Andy Cowell y lo manda a jefe de operaciones en pista. ¿Qué es jefe de operaciones en pista? Os lo voy a explicar. El jefe de operaciones en pista básicamente es el tío que manda en el muro, por así decirlo, ¿no? Es una persona que, bueno, planifica el fin de semana, ¿vale? De carrera, es decir, coordina las operaciones en pista desde el muro, las sesiones, etcétera, etcétera. También participa en la estrategia de carrera, lógicamente. Supervisa la optimización del coche, es decir, supervisa que los reglajes se hagan correctamente en base a los datos proporcionados, etcétera, etcétera. Y también participa en los briefings del equipo previo a las sesiones. El briefing antes de los libres, el briefing antes de la quali y el briefing antes de la carrera. Y el posterior también, posterior al acabar el fin de semana. Eso es lo que hace un jefe de operaciones en pista. Y eso es lo que va a hacer Mike Krack. Ahora, ¿por qué os he explicado quiénes son estas tres personas? Pues bien, se rumorea que Mike Krack
McCullough y Dan Fallows eran 3 que iban juntos a todos lados, hasta al baño. Bueno, al baño no sé, pero iban juntos a todos lados. Y como que a Mike Crack le faltaba la chispa, el carácter para echarlos a la calle o para apartarlos, que es lo que se ha hecho, ¿no? Dan Fallows lo quieren mandar a otra disciplina y bueno, parece que se está resistiendo un poco, hay un contrato de por medio, es un tema complicado. Y Tom McCullough sí que se le ha trasladado como jefe de las disciplinas del equipo, es decir, va a supervisar otras disciplinas, va a ser como el jefe coordinando lo que es la organización Aston Martin con las otras disciplinas donde compite. Entonces se rumoreaba eso, que no era capaz de echarles. Entonces llega Andy Cowell y Andy Cowell ve una cosa. Andy Cowell ve algo en el equipo, ve que después de 2 años no ha habido ni una sola mejora que haya funcionado. Ve que hay roles que se superponen a otros, no tienen muy claro lo que tienen que hacer y decide simplificar el organigrama de Aston Martin y añade una rama más intermedia para la toma de decisiones. Ahora os lo voy a enseñar. Pues bien, más o menos sería algo así. Está Lawrence Stroll, que manda sobre todos. Está Andy Cowell, que no manda sobre Stroll, lógicamente, pero manda sobre todos estos. Aunque yo creo que Newey y Cowell van a estar a la par, pero el jefe es Andy Cowell. O sea, es el que va a tomar la última decisión y él es el jefe de todos estos. Luego, Adrian Newey, que llega el 2 de marzo y se pondrá a trabajar oficialmente el 3, porque el 2 de marzo es domingo. Y luego, por debajo de él, están los directores, que son Cardile, Furbato y Bob Bell. Y debajo de ellos están Mike Crack, Alessi, no pone Messi, pone Alessi, y Blanding. Falta más gente por aquí, pero bueno, lo importante es esto, ¿vale? De aquí vamos a ver quién es Andy Cowell. Adrian Newey todos sabemos quién es, pero lo vamos a ver igualmente. Nuevo fichaje, Cardile. Y vamos a ver también quién es Bob Bell. Vamos a ver a todos estos ahora, ¿vale? ¿Y quién es Andy Cowell? Pues Andy Cowell, bueno, tiene una trayectoria espectacular en la Fórmula 1, pero sobre todo se le conoce, bueno, ficha por Mercedes en el 2008 y en 2013 pasa a ser director de ingeniería supervisando todos los proyectos de motores, ¿vale? ¿En qué se traduce esto? Es el creador del motor más dominante de la historia de la Fórmula 1, 12 títulos del mundo entre constructores y piloto. Y le ficha Aston Martin, lo anuncia en julio de este año, bueno, del año pasado, 2024, y viene tanto a supervisar el equipo, como CEO y tal, como a hacer de nexo entre Honda y Aston Martin. Es un fichaje importantísimo. Toto Wolff, de hecho, el día que se anuncia Adrian Newey, dice el mejor fichaje de Aston Martin no es Adrian Newey, es Andy Cowell, y de que lo hubiese fichado Red Bull tendría mucho miedo. Aunque decirle a Toto que creo que también va a tener miedo de que lo haya fichado Aston Martin. Ya lo veremos. Pero bueno, este es Andy Cowell, la persona que ha llegado a Aston Martin, lo ha puesto todo patas arriba y ha empezado a cambiar cosas. Es un tío que controla. O sea, no lo está haciendo al tuntún. No, sabe lo que... Aparte, además de ser un tío con conocimiento, parece que controla mucho en cuanto a gestión de grupo, porque ha llegado a Aston Martin y en nada, 2-3 meses ha sabido ver perfectamente quiénes eran el problema y cómo solucionarlo. Y tenemos un montón de roles en la misma línea, hay que dividirla en 2, trabajos más simplificados, que cada uno entienda lo que tiene que hacer. A Mike Crack le quito la parte de CEO y lo dejo solo como jefe de pista, como jefe de muro, y yo me introduzco como CEO. Entonces le quito trabajo, él va a hacer su pequeño trabajo importante, lo va a hacer mejor porque se va a poder centrar solo en eso, además de que yo creo que no tenía las características como para ser jefe de Aston Martin, no las tenía, porque eso le faltaba un poco de carácter, ¿no? O sea, veíamos las declaraciones después de algunas carreras dramáticas que había este año y eran en plan, sí, bueno, es que el resto mejora. Luego fue avanzando a cuando veía lo que se le veía encima y veía que venía Andy Cowell, que venía Newey, Cardile, que Lawrence Stroll estaba muy enfadado, ahí Mike Crack empezó a hacer autocrítica, sí y tal, pero mucha autocrítica, pero no hacían nada, o sea, ya trabajamos en el coche del año que viene, sí, pero yo creo que hace falta algo más, yo creo que hace falta remover el avispero, ¿no? Es decir, hay que cambiar algo, o sea, esto lleva siendo la tendencia de 2 años, por trabajar con una filosofía diferente o tal, probablemente se solucione. Hay un problema mayor y el problema lo ha sabido ver Andy Cowell perfectamente. Entonces, tenemos a una leyenda como es Andy Cowell y a otra como es Adrian Newey, que hemos fichado a Adrian Newey, coño, que es para estar contentos. Adrian Newey creo que no hace falta que explique quién es. Todos sabemos que es Adrian Newey, es el gurú de la Fórmula 1, ve
flujos de aire con los ojos. O sea, es capaz de verte una pieza y decir, mira, el flujo de aire aquí va mal por esto y por esto, y tienes que cambiar esto, esto y esto. Entonces la gente que dice, no se va a ver los efectos de Adrian Newey hasta dentro de 2 años. Yo creo que no. Igual es una opinión de cuñado de barra de bar, pero bueno, es un poco en lo que se basa también este canal, así que bueno. Adrian Newey participará muy poquito en el coche 2025, pero tiene que participar, porque él, su herramienta de trabajo, además del lienzo y con lo que dibuja, etcétera, etcétera, es el túnel de viento. Es decir, no sirve de nada lo que él dibuja si luego el túnel de viento está mal. Entonces, una de sus herramientas principales es el túnel de viento. Pues bien, para verificar que el túnel de viento funciona correctamente, tú tienes que llevar una serie de piezas a la pista, que es donde se ve la correlación con el túnel. Entonces, yo creo que un paquete de mejoras sí que lo va a hacer Adrian Newey. Quizás es muy pequeño, quizás son 2 cosas, pero también creo que van a dar indicaciones de hacia dónde tiene que ir, qué cosas fallen y qué cosas pueden mejorar el coche de la MR25. Entonces yo creo que va a tener impacto inmediato de Adrian Newey, además que va a estar en el muro. Todos hemos visto muchos fines de semana de Max Verstappen en Libres 1, el coche es una mierda, el coche no gira, el coche no frena, el coche subviraje, sobreviraje y tal. Veíamos que la cámara de la FOM enfocaba a Adrian Newey, que estaba con su libreta, que estaba con la radio y tal y cual, se giraba, veía así el garaje y tal, paraba el coche, hacían cambios de relajes y en Libres 2, Libres 3 o incluso el salto a la quali, de repente el coche funcionaba. Eso sobra en gran parte de Adrian Newey, todos lo sabemos. Entonces, el impacto va a ser inmediato. El único problema puede ser que como el coche no lo ha hecho él, pues ahí puede que sí que le cueste un poco más ese tipo de cosas, porque si es tu obra, tú sabes tu obra dónde va bien, dónde va mal, qué cosas tocar, qué cosas no tocar, te sabes los trucos, ¿no? Pero al no ser su obra puede que, bueno, le cueste un poco más, pero ahí entra esa cohesión que tiene que haber entre todos y que es lo que está buscando Andy Cowell, de que haya puestos más simples, que se comuniquen mejor entre ellos, porque saben lo que tienen que hacer, y ahí pues llega Cardile y le dice, hola Adrian, mira el coche. Bueno, en este caso Cardile no, porque Cardile creo que si no se ha incorporado ya, se incorporará esta semana o la que viene, pronto. Estamos a 14, debe ser pues eso, mitad de mes más o menos, o sea que pronto. Pero Bob Bell, Furbato, esa gente sí que le va a tener que explicar a Newey pues lo que han estado haciendo durante estos meses. Bob Bell, ¿quién es Bob Bell? Pues Bob Bell le ficha a Aston Martin, es el que trabajó en los coches que hicieron a Fernando Alonso campeón del mundo. O sea, no hace falta más contexto, ¿vale? Más contexto que ese no os hace falta. O sea, tenemos, por una parte, al creador de los motores Mercedes. De los motores Mercedes de la dominancia, de la época de 2013 en adelante. 12 títulos mundiales. Tenemos a Adrian Newey, otros tantos títulos mundiales. Creo que tenemos a los 2 tíos que han conseguido todos los títulos mundiales desde el año 2010, sí, por ahí, hasta el 2021. 2020. O sea, tenemos a esos 2 ya de base. Y luego tenemos al Bob Bell, que trabajó en el coche de Alonso, ¿vale? Y a Cardile, que me falta introducir a Cardile porque muchos hasta hace unos días, bueno, unos meses, no sabíais ni quién era. Yo tampoco. Me sonaba, pero no sabía quién era. Y os voy a explicar quién es. Enrico Cardile. Lleva en Ferrari desde 2005. 2005-2024. Le ficha a Aston Martin para este año como director técnico, ¿vale? Sí que es verdad que en Ferrari era gerente de proyectos de vehículos hasta 2021, que ahí adquiere el cargo de director técnico. Es decir, entra cuando se fabrica el coche de la nueva normativa 2022 como director técnico. Pero uno lleva en Ferrari muchísimos años. Muchísimos. O sea, ha estado no solo en Fórmula 1, ha estado en el FIA GT, ha estado en un montón de cosas, en Ferrari. Y eso, el cargo de director técnico en 2021. Y nada, de 2021 hasta 2023, creo, hasta final de 2023, porque en 2024 creo que no trabajan en el coche. No sé si en invierno trabaja, pero el gardening que tiene es como el de Newey más o menos, de un año, así que por ahí deja la escudería. La deja un año antes de que se anuncie. Debió ser, pues eso, trabajó en invierno del 2023 al 2024, ese invierno trabajó y ahí dejó de trabajar. O sea, lo que es el desarrollo del Ferrari este año, en principio no lo ha hecho él. No sé si eso son buenas noticias o malas noticias. Está claro que va a aportar conocimiento y que sobre todo va a estar bajo la supervisión de Adrian Newey. Y no solo eso, sino que se dice que tienen visiones muy similares y que es una petición de hecho de Newey, porque tienen una visión de la aerodinámica muy similar, entonces no van a tener muchos problemas a la hora de decidir cosas. Cardile dará su opinión, Newey estará de acuerdo, Newey la mejorará y Cardile dirá, es verdad, porque al tener visiones similares, pues Newey, con más conocimiento probablemente que Cardile, o más talento, sin desmerecer a Cardile por supuesto, le dirá, mira, esto es mejor así, y Cardile lo verá enseguida, porque si más o menos piensan de manera similar, no le va a costar
darse cuenta, entenderlo. Entonces no va a haber esos problemas que, por ejemplo, estábamos teniendo este año, que McCulloch quería ir por un lado, Dan Fallows por el otro, ¿os acordáis, verdad? Unos querían copiar, otros querían desarrollar. El que quería desarrollar creo que era Dan Fallows, que estaba empeñado en demostrar que él valía. Y puede que haya sido su tumba, ¿no? Porque, de hecho, explicaba también Andy Cowell que, bueno, que quizás hay que hacer, no sé si lo decía Cowell o McCrack, pero decían que en vez de querer mejorar el coche de forma continua y de forma brusca, o sea, una mejora grande, buscar una mejora grande, que lo ideal para estos coches era buscar mejoras pequeñas, hacer el coche estable, a partir de ahí, en esa base, construir e intentar mejorar poco a poco. Y Dan Fallows estaba empeñado en ganar rendimiento, ganar rendimiento, ganar rendimiento. Entonces eso le ha pasado factura, porque no ha ganado rendimiento en 2 años. No ha habido una sola mejora que haya funcionado. La única mejora que medianamente funciona es la de Hungría, y tampoco es que funcione como tal, sino que estabiliza lo que era un coche inconducible. Luego esperamos hasta las de Austin. En Austin mete mejoras y el coche tampoco funciona, de hecho va peor. Y luego empiezan a hacer experimentos Frankenstein donde cogen un poquito de un lado, un poquito de otro, incluso lo mezclan, hacen un híbrido entre los 2 paquetes de mejoras, deciden a qué circuitos llevar uno, a qué circuitos llevar otro. Vamos, un caos. Un caos que a nivel de logística, fábrica, etcétera, etcétera, es de un equipo grande. Es decir, tú llevar un suelo distinto a cada gran premio, hostia, eso es un equipo muy grande. ¿Qué pasa? Que lo ideal es que no hiciese falta. Y si hace falta es para maximizar tus prestaciones. Es decir, tú tienes el mejor suelo para circuitos lentos y el mejor suelo para circuitos rápidos. Y luego tienes un intermedio, ¿no? Y llevas pues lo mejor a cada circuito. Eso sería, vamos, de equipo enorme. O sea, sería de ganar el mundial, pero a las 3 carreras, quiero decir. O sea, si tú tienes lo mejor de cada circuito y lo llevas, es decir, no tienes un suelo que se comporte bien en todos, sino no es que se comporte bien en todos, que se comporta el mejor. Entonces tienes el mejor en uno, el mejor en otro y el mejor en intermedio. O sea, yo afirmaría tener un suelo decente, es decir, medianamente intermedio, que funcione bien en todos los circuitos, que lo puedas incluso ajustar según pues, alturas, etcétera, etcétera, que funcione mejor en circuitos de tipo lento, curva rápida, sector 1, pues queremos maximizar el sector 1, pues tocarlo y que funcione a la primera, a tener que llevar un suelo cada gran premio. Eso no es lo habitual y no es lo habitual por algo. Entonces, bueno, en esto ha cambiado el organigrama de Aston Martin, básicamente. Se van Dan Fallows, se van McCulloch, McCrack deja de ser jefe de equipo y pasa a ser jefe de pista. Y llegan Cardile, Newey, Bob Bell, bueno, ya estaba trabajando a finales de este año. A ver cómo nace el coche del año que viene, creo que va a ser importante. Y a ver cómo se desarrolla, que creo que también va a ser muy importante. Todavía más importante que cómo nace, porque en el momento en el que nos digan ya estamos utilizando un nuevo túnel de viento, sabemos que las próximas mejoras probablemente sean de ese túnel. Quizás no, quizás eran unas mejoras del túnel anterior de Mercedes, pero probablemente sean las del nuevo túnel de viento. Si ese túnel de viento no funciona, 2026 va a ir mal, porque vas a hacer un coche de nueva normativa a ciegas, o sea, sin saber si el túnel va a responder o no va a responder. Ahora, si funciona, si el túnel de viento da correlación, es decir, si traen las primeras piezas y hay mejoras, que se preparen, porque serían las primeras mejoras que trae Aston Martin en 2 años. Sería fruto del nuevo túnel y de los nuevos fichajes, de la nueva estructura del equipo. Significaría que todo va a la dirección correcta. Y todavía falta la influencia de Newey, que no se verá en esas primeras mejoras. Se verá muy poquito. ¿Qué os parece? Esta nueva estructura de Aston Martin para mí es acertadísima. Creo que todo el mundo sabía quién había que echar, ¿no? O sea, tampoco, o sea, Andy Cowell ha hecho muy bien su trabajo, pero es que tampoco hacía falta ser Epstein, ¿no? O sea, quiero decir, era evidente a quién había que echar, a quién había que mover, porque incluso la gente decía, McCrack no funciona como jefe de equipo, y tenía razón. O sea, yo siempre decía que a mí me gustaba por cómo gestionaba los conflictos, pero sí que le faltaba mano dura. Eso es verdad. Y lo ha visto Andy Cowell y le ha dicho, no, tú te vas a centrar solo en esto, que además es lo que se te da bien. Para esto no hace falta en gestión de conflictos, gestión de personal, no. Hay que ser bueno en tu trabajo y ya está, que es estar en el muro y punto. Así que bueno, veremos cómo nace el equipo. El próximo vídeo será vídeo de predicciones, ¿vale? Cómo creo que van a ir los equipos. Explicaré uno a uno y luego haré otro después de los tests, ¿vale? Nada más, gente. Espero que os haya gustado. Habré tenido un montón de errores, ¿vale? Es el primer vídeo que hago. De hecho, no os pido que me digáis, me ha molado mucho, os pido que me digáis, no me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro. Para mí es importante feedback constructivo, es decir, esto es una mierda, no me vale, lo siento, no me vale. Dime, esto es una mierda por esto y esto, y me gustaría que cambiases esto y esto. Entonces, si yo veo que ese feedback se repite mucho, pues le haré caso. Así que os leo, os tengo en cuenta y un saludo. Adiós.